Pasamos por Valiria. Forged the Iron Throne. The lords of Westeros are sheep. La maldición aún vive en Valiria. ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Valar Morghulis, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Resulta ser que muchos de ustedes seguramente ya conocerán toda la historia de Westeros y los 7 reinos y Juego de Tronos y House of the Dragon. Pero, ¿qué pasó antes? Y es que resulta ser que existe una ciudad en el mundo de George R.R. Martin, el cual se llamaba Valiria. Así que el día de hoy les voy a estar contando cómo era Valiria. Las llamas que subían tan alto y tan ardientes que aún los dragones ardían. También conocida como el Reino de Valiria, fue una poderosa y antigua civilización en el mundo de Canción de Hielo y Fuego creado por George R.R. Martin. Este reino se destacaba por su dominio en la creación del acero valirio, su conocimiento de la magia y la posesión de poderosos dragones. Algo así como un Atlantis con algunas de las familias más poderosas de este mundo. Todo esto al grado de que los Targaryen no eran una de las familias más poderosas de este mundo. Sin embargo, deja que te cuente más sobre esta ciudad. The lords of Westeros are sheep. Valiria se encontraba en una región montañosa y volcánica conocida como la península de Valiria. Esto en el continente de Essos. Era una ciudad asombrosa con torres de acero, altos muros y calles amplias y enrevesadas. Sus edificios y estructuras eran de una arquitectura impresionante y estaban adornados con hermosas esculturas y ornamentos. Se decía que Valiria era la ciudad más hermosa y avanzada de su tiempo. Sin embargo, debes saber que esta ciudad de Valiria, este reino de Valiria, estaba gobernado por cabezas de dragón, es decir, familias de la realeza que evidentemente poseían dragones, pero que eran de las familias más poderosas en Valiria. Entre algunas de esas familias nobles tenemos evidentemente a los Targaryen, a los Velaryon, pero también a otras casas como por ejemplo los Celtigar, los Coerys o los Rogare. Cada casa noble poseía sus propias tierras, ejércitos y dragones. Debes saber que la sociedad valiria era de gran influencia y riqueza. Los valirios eran conocidos por su habilidad en la creación de acero valirio, que según el propio George R.R. Martin está inspirado en el famoso acero de Damasco, un metal extremadamente duro y liviano. Se dice que el acero valirio se utilizaba para forjar armas y armaduras de calidad superior, conocidas por su durabilidad y capacidad de mantener un filo excepcional. Estas armas eran altamente valoradas y codiciadas en todo el mundo conocido. Además de su habilidad en la metalurgia, los valirios también eran conocidos por su dominio en la magia. Practicaban una antigua forma de hechicería conocida como la magia de sangre, en la cual se utilizaba la sangre de criaturas como por ejemplo los dragones y esclavos para obtener poderes místicos. También se cuenta que los valirios eran conocidos por su capacidad de enlazar y montar dragones, lo que les otorgaba un poder y una ventaja militar incomparables. De hecho, mis hermanos, aquellos que han visto algunos de los videos que hemos sacado, les contaba en su momento que parte fundamental de por qué los Targaryen eran los únicos que podían en su momento montar a los dragones, y parte de esa gran respuesta se encuentra precisamente en las tierras de Valiria. Se cuenta en ese momento que los valirios en su momento encontraron la forma de vincular la sangre de cada uno de ellos con la sangre de los dragones, y es así como los dragones solamente le harían caso a sus jinetes. Es por eso que se puede ver en las series de House of the Dragon, incluso de Juego de Tronos, que los dragones solamente le hacen caso o solamente pueden ser montados por un Targaryen o por una persona que sea de Valiria, los cuales en su momento hayan sido enlazados a sus antecesores. Otro dato interesante es que también por ahí se mencionaba en algunas teorías que algunos de estos hijos de los valirios terminaban con algunas deformaciones, esto porque fusionaban su sangre con la sangre de los dragones o con la sangre de las bestias, y esto hacía que tuvieran algunas deformidades. Caso interesante, ya lo vimos en algún video que por acá les estará apareciendo, donde veíamos el tema precisamente de la hija de Rhaenyra que había nacido de forma deforme, y eso precisamente muchos comentaban que era parte de la sangre de dragón. Así que continuamos con el tema. Pasamos por Valiria. Dato interesante también es que los dragones eran una parte integral de la sociedad valiria. Estas criaturas legendarias eran criadas por las casas nobles. De hecho, los dragones se utilizaban en la guerra y en la expansión del imperio valirio. Los señores de dragones, miembros de las casas nobles, eran los únicos capaces de montar y controlar a estas bestias. La presencia de dragones en Valiria añadía un aura de poder y misticismo a la ciudad. Sin embargo, a pesar de su grandeza y poder, el reino de Valiria fue consumido por una catastrófica tragedia conocida
conocida como la Maldición de Valiria. En un fatídico día, los 14 volcanes que rodeaban la ciudad entraron en erupción simultáneamente, devastando Valiria y su civilización en una explosión de fuego y lava. Este desastre resultante creó una península en ruinas conocida como el Mar de Huesos. De hecho, mis hermanos, dato interesante es que parte de eso también ya lo vimos justamente en Juego de Tronos. Recordemos esas escenas en las cuales Jorah Mormont va con Tyrion Lannister, van en una barca, pero dato interesante es que en ese momento Jorah estaba diciendo que esos eran los vestigios de una ciudad que era antes que ellos. Durante miles de años los valirios fueron los mejores del mundo. Y también no podemos olvidar el tema que les voy a estar contando en otro video sobre cómo logran escapar los Targaryen, cómo se evitan estar en esa catástrofe de tantos volcanes. La maldición aún vive en Valiria. De hecho, la caída de Valiria tuvo un impacto significativo en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Fue así como algunas casas nobles sobrevivientes, como por ejemplo los Targaryen, huyeron de la destrucción y se establecieron en la isla de Roca Dragón, llevando consigo sus dragones y el legado de Valiria. La desaparición de Valiria dejó un vacío de poder y desencadenó una serie de conflictos y guerras por el control de sus antiguas colonias y riquezas. En resumen, podríamos decir que Valiria era una poderosa y esplendorosa civilización en el mundo ficticio de Canción de Hielo y Fuego. Su ciudad era una maravilla arquitectónica gobernada por casas nobles con dragones y una gran destreza en la forja de acero valirio. Sin embargo, su caída trágica en la Maldición de Valiria marcó el fin de una era y dejó el legado que influyó en la historia y los eventos de los Siete Reinos. Ya que, mis hermanos, no podemos olvidar que evidentemente parte muy pequeña, pero sí una parte del conocimiento de Valiria fue heredado a los Velaryon, fue heredado a los Targaryen, quienes más tarde llegan hacia la tierra de Westeros y con ese conocimiento comienzan a conquistar muchos de los reinos, y también parte de ese conocimiento lo logran transmitir hacia algunas personas, ya que recordemos que también parte de ese conocimiento de Valiria se pierde, pues no podemos olvidar que, por ejemplo, la forja del acero valirio no logra replicarse en Westeros, sino que simplemente se reduce el número de armas que logran salvarse de esta zona a solamente muy poquitas armas, que ya hice un video por acá donde les cuento cuáles son las armas conocidos en el universo de Juego de Tronos. Yo me despido, mis vaguitos, cuídense mucho, por favor. Recuerden que siempre pueden checar los demás videos en la lista de reproducción y también no olviden seguirnos en Instagram como Don Vago. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, mis vaguitos, y recuerden que el entretenimiento está en la palma de tu mano. Valar Dohaeris.